Bueno, básicamente, pues la masificación, uno diría que es un proceso mediante el cual, digamos, las personas, ¿sí? Se subsumen en una colectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la masificación, digamos, genera que los individuos como que se pierdan, ¿sí? En una masa, en un colectivo de personas, en una ciudad, por ejemplo, donde hay una serie de situaciones, de fenómenos, y ese individuo se suma, ¿sí? Es un individuo más que en todo ese proceso incluso puede perder como sus propias perspectivas frente a muchas situaciones, sus propias características, su propia, digamos, individualidad, porque te conviertes, digamos, en uno más, ¿sí? Entonces es como ese proceso en el cual, digamos, la ciudad como tal hace que ese hombre se convierta, digamos, en uno más, ¿sí? Lo que algunos dirían como en una masa de individuos que están allí y que básicamente hace que ese individuo, digamos, pierda como sus propias particularidades. Ahora, es importante, digamos, mirar qué es lo que genera esto, es decir, porque hay procesos de masificación en las ciudades, y uno diría que una de las características, uno de los fenómenos que puede estar allí, es lo que uno, digamos, conocería como el fenómeno, digamos, de la pobreza, digamos, en un país como Colombia, ¿sí? Donde básicamente esta situación hace que las personas tengan que salir, ¿sí? De sus propios territorios, de sus lugares de origen, en búsqueda de unas oportunidades en términos de la parte educativa, la salud, un mejor estar, digamos, en su trabajo, en general, como en las condiciones de vida de la gente, ¿sí? Entonces, la pobreza, digamos, puede convertirse en un elemento importante que genera procesos de masificación en las ciudades. Ahora, no es la única, digamos, factor o condición, ¿sí? En Colombia, digamos, tenemos una situación de conflicto armado, digamos, de larga, digamos, duración, que también ha hecho que se generen procesos migratorios, por ejemplo, del campo a la ciudad, ¿sí? Como consecuencia, pues, de esta situación, y eso genera que en las ciudades tengamos una gran cantidad, digamos, de personas que buscan, que luchan en esa masa también por sobrevivir, ¿sí? Incluso perdiendo sus propias características, como decía ahora, lo que de pronto uno podría denominar como ese capital social que se construye en los propios lugares y territorios, ¿sí? Hace que, pues, esto se pierda. Y eso pues indica que efectivamente, digamos, hay muchas, digamos, variables o situaciones que pueden jugar allí, digamos, como entre lo que seamos ahora la pobreza, que como tal también hay que entenderlo como un factor, un fenómeno que es multifactorial, ¿sí? Que genera unas limitaciones o inhibe el desarrollo no solamente, digamos, material, sino humano, de ese individuo que llega, digamos, a una ciudad y se pierde como en el colectivo, ¿sí? Entonces, la pobreza es un fenómeno que va a jugar, digamos, un papel importante allí. Ahora, también es importante, digamos, plantear cómo esa misma situación hace que las personas se vuelvan, digamos, mucho más vulnerables, ¿sí? Frente a la posibilidad de encontrar unas mejores posibilidades o incluso frente a la oportunidad de tener unas posibilidades de desarrollo. Entonces yo soy vulnerable, digamos, en la medida en que la ciudad, ese proceso de masificación me excluye también, ¿sí? Me aparta de las oportunidades que se espera, ¿sí? En una ciudad puede haber, digamos, para los individuos. Entonces allí también, digamos, vamos a encontrar que ligado, digamos, a esa situación de pobreza, de marginalidad, pues hay una situación de exclusión, digamos, social, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con lo material, digamos, con las oportunidades económicas para tener un mejor estar, sino incluso en las posibilidades que tiene una persona para tener un mejor desarrollo, digamos, humano, él como individuo que está, pues, en búsqueda allí como de unas posibilidades. También, digamos, habría que pensar cuando uno habla de la masificación, y es que, digamos, desde la geografía se trabaja más el concepto también de lo que son las aglomeraciones, ¿sí? Que básicamente, pues pensemos es como las ciudades, ¿sí? Dotan, digamos, como sus espacios y sus territorios como una serie de recursos, digamos, de infraestructura, ¿sí? En las ciudades como tal. Eso hace que la aglomeración, digamos, haya sido un fenómeno importante, por ejemplo, a lo largo del siglo XX. ¿Por qué? Porque eso ha hecho que las ciudades se vayan, digamos, llenando, aglomerando, digamos, de esos individuos que están allí, ¿sí? A partir de esas oportunidades, digamos, que
la ciudad, digamos, ofrece en términos de infraestructura. Y eso tiene que ver, digamos, con algo que va a ser importante, por ejemplo, la expansión del capitalismo. Va a ser importante también, digamos, entender allí que las ciudades se convierten en polos de desarrollo, ¿sí? Y en la medida en que sean polos de desarrollo, van a movilizar, ¿sí?, recursos de distinto orden, y esto, por supuesto, está muy ligado a un fenómeno que todos conocemos hoy día, que es la globalización. O sea, cómo la globalización nos pone como en la posibilidad de estar como en distintos, digamos, lugares, potencializa unos espacios, por ejemplo, en detrimento de otros, y eso, digamos, va generando que las ciudades, digamos, tengan o se conviertan, digamos, ciertos lugares en polos de desarrollo. Entonces lo que vamos a encontrar es que hay lugares donde hay una mayor aglomeración o concentración en detrimento de otras que no ofrecen como esas posibilidades, y que se convierten en algo así como en menos atrayentes o menos atractivos para que las personas confluyan, digamos, allí.